Todos mis queridos ingenieros, deseo que estemos muy bien, con mucha energía positiva, tratando de contribuir a la crisis social que estamos experimentando en este momento. Han sido un poquito momentos confusos. Las universidades públicas en su mayoría están en este momento en asamblea permanente, tanto los profesores como los estudiantes. Me recuerda hace 2 años el estallido social que se presentó en Chile, que venía también muy pacíficamente después de muchos años, como consecuencia también de todas estas reformas. Todos sabemos que los impuestos son necesarios, han existido históricamente para sostener gobiernos, tanto legítimos como ilegítimos. Y la salud, pues en Colombia, entre comillas, tal como está planteada, pues digamos que es relativamente favorable con respecto a otros países del mundo donde el servicio es muy costoso. Por eso, desde este curso de teoría electromagnética, siempre he venido planteando algo que debe ocurrir y que siento que ocurrirá muy pronto. Medellín, capital mundial de la salud. Un examen tan simple como rayos X es demasiado barato en nuestro país. He tenido oportunidad de visitar otros países y siempre he observado que toda la parte de los servicios de salud son muy costosos y además muy restringidos. Como es que en Colombia uno puede conseguir mucha medicina fácilmente, hasta jeringas. En otros países todo tiene que ser con fórmula. Y hay protección de derechos de autor, o sea que ni siquiera una simple fotocopia se puede hacer. Entonces, eh, es usual en nuestro país un montón de prácticas que digamos que ya no son muy éticas, pero que ahí están. Entonces, como decía el alcalde de Envigado, era inoportuna la presentación de la reforma tributaria. Por suerte se cayó, se espera un mejor consenso para la segunda. Obviamente, los impuestos tienen que existir, simplemente que la crítica grande entre digamos compañeros es de que el sector financiero dejó de pagar billones, o sea que ganó billones. Los congresistas, que son el mayor problema, toda esa parte, ellos ganan como ya 16 sueldos al año. Los de a pie, muchos de ustedes son contratistas, muchos trabajamos precisamente por prestación de servicios o trabajamos por contratos de 3, 4 meses, 5, o estamos en obras. Por ejemplo, pues gran parte de mi existencia tengo acciones en una empresa de redes, factible que algún día alguno de ustedes trabaje conmigo. Pues trabajamos con el sistema de redes de gas, redes contra incendio. Hemos incursionado también redes de inteligencia artificial, redes de computadores, donde básicamente pues hacemos venta de equipos, algún mantenimiento, etcétera. O sea, hay un campo de acción grande, están las redes eléctricas, está la parte electrónica empresarial. Y aún así, a pesar de que tenemos licencia para todo el territorio nacional, se ha visto muy frenado la empresa, porque muchos de los eventos que nosotros hemos trabajado durante años, como es el caso, por ejemplo, de Colombia Moda, que ha sido famoso ya a nivel mundial, este año por medios tecnológicos, a través de las redes, grandes eventos del Parque Norte, incluso el mismo el alumbrado público del otro hemos manejado toda la parte de gas, pongamos de los food trucks, todo eso literalmente quedó congelado. Entonces, eso ha generado que muchas empresas entren en gran letargo económico. ¿Que va a ser eterno? Pues esperamos que no. La academia, por ejemplo, se nutre mucho. Bienvenido, Alejandro. Cuando podemos saludarnos de mano, mirarnos a los ojos, mirar el grado de comprensión, etcétera. O sea, mirarlos es muy importante. Aprendan mucho, muchachos. Estamos en un medio donde es muy importante viajar. Hoy en día hay muchos eventos internacionales. Hay gran patrocinio de parte de nuestra querida IUE para los estudiantes. Más que nunca la universidad invierte millones en viajes a ponencias, incluso en grupos. Yo he visto la universidad, digamos, en el último congreso de la AAA,
donde estuvieron varios, hay unos 4 estudiantes en Perú, en México pues sí también otros 4, en Europa vi 2. Entonces mire que es muy importante, y la universidad se ha internacionalizado mucho. Empiecen muchachos a presentar proyectos, o sea, escriban. Yo los invito, yo he tenido pues la dicha de moverme en muchos foros internacionales, muchos eventos, he participado como ponente en algunos, etcétera. Y estoy organizando mi charla sobre el mundo de la corriente alterna, donde tengo pues, ya un aporte significativo en el mundo de las licencias negativas, que fueron muy criticadas cuando empecé a hablar de esto en el medio, y ahora pues tengo toda la evidencia a través de todos esos grandes teoremas como Teven y Norton, y que todo funciona a la perfección. Viajé mucho, ahorita cada vez es más barato viajar. Actualmente como estímulo les digo, estoy en un proyecto internacional de gran envergadura, trabajo con población vulnerable o en estado de vulnerabilidad, y esto pues cuando mandan a viajar pues entre comillas me sale relativamente muy favorable porque en estos proyectos se patrocinan viajes a otros países y es sobre todo el roce con otras culturas. La alimentación es importante, los eventos, los espacios, pero ese roce de comunicarte con un par completamente diferente al del medio, eso es muy, muy importante. O sea, mi invitación a que escriban mucho. No dejo de enviarles invitaciones, eh, algunos contratos que me llegan sobre especialistas en determinados campos, bien sea del hardware o del software. Si alguno de ustedes necesita empleo inmediato y no tiene, se puede comunicar por el interno, me comparte su correo electrónico y les mando una base de datos que es internacional, que se llama Indeed. La traducción de Indeed quiere decir algo así como de veras. Ese Indeed me muestra diario 30, 40 empleos, desde aseadoras de oficina hasta especialistas en Big Data, por ejemplo. Entonces, más de un amigo, compañero, colega o simplemente vecinos les han tenido la oportunidad de que les den empleo. Entonces, si alguno de ustedes está requiriendo algo, pues el interno se comunica y lo voy mandando incondicionalmente. Puede ser de que alguno de esos perfiles le sirva o le sirva a un ser muy cercano. Entonces, para que sirva a todo el mundo, sino uno busca personas que sean cercanas. Sabemos que muchas de sus familias pueden estar atravesando momentos difíciles. Particularmente, pues el viernes anterior enterré otro primo más de COVID. Ya he tenido ya varios muertos por este caso en la familia. Y en este momento tengo una prima en estado también muy difícil, hermana del anterior, de que murió el viernes. Entonces también esto afecta a finanzas, afecta el estado mental, pero en estos casos es la mente positiva la que nos saca adelante. Aquí uno no puede empezar a fallar, de que es muy importante, si la mente mía trabaja bien, tengo muchas posibilidades de que todo a mi alrededor funcione de igual manera. En mi vida nunca me he tomado una pasta, siempre mi alimento para comenzar el día es un vaso de agua, termino con un vaso de agua, y en el día me tomo mínimo 3 vasos de agua, lo que es muy importante para que limpie riñones, mantenga una viscosidad decente en la sangre. Recuerde que es muy importante que la sangre no sea muy viscosa. Sangre muy viscosas puede generar conflictos, como por ejemplo formación de coágulos o incluso generar un paro a través del tiempo. Energía positiva todo el tiempo. Nunca me he tomado una pasta porque energía positiva no me lo permite. Pertenezco también a una asociación internacional que se llama Biomagnética, donde nos dedicamos a aplicar los campos magnéticos exclusivamente al bienestar humano. Entre comillas, pues hay influencias de muchos países, tenemos evidencias de muchos médicos, de muchos pacientes que se han querido tratar por medio de imanes. Si a alguno de ustedes me interesa el tema, también nos comunicamos. Actualmente les confieso que existe en el medio y ya tengo varios amigos y amigas que trabajan con esto, que es la reflexología. La reflexología es precisamente empezar a mirar que por campos magnéticos se pueden hacer ciertos tratamientos o
empezar a promover ciertos masajes. El organismo humano básicamente consta de unos 22 meridianos energéticos, sin hacer comercial porque no me gusta hacerlos, en Unicentro, en segundo piso, hay un almacén donde venden, ¿cómo llamamos esto? Muñecos para reflexología, y los pueden encontrar en varias partes. Entonces, los que les gusta el tema de agujas, toda esa parte de acupuntura, encuentran un gran estímulo a través de los campos magnéticos. Si ustedes leen de acupuntura, lo que hace la acupuntura es simplemente aprovechar los meridianos que tenemos en el organismo y poner las agujas en el lugar adecuado. He encontrado a través de estos grupos de trabajo que se los han aplicado a personas con mucha obesidad, a personas con dolores, con migrañas, muchos malestares. Lo que hacen mis colegas es solamente favorecer por medio de agujas colocadas estratégicamente. Entonces hay un montón de campos donde la teoría electromagnética se ha hecho fundamental. Ya les decía, los meros resonadores magnéticos son vitales para la vida. O sea, si una resonancia magnética falla, queda un último intento a través de los PET. Recuerde que el PET es una técnica que ya existe en Medellín. Vuelvo y se las comparto a los que han estado conmigo o a los que no han estado. Es precisamente Positron Emission Tomograph, que es precisamente tomas estilo resonancia magnética, que es como el nombre lo dice, resonancia magnética. Acá es tomas utilizando positrones. De que el positrón es la partícula, es la antimateria del electrón. La palabra antimateria significa misma masa, carga eléctrica contraria, de tal suerte que al someterlos a un campo magnético, por ejemplo, el protón gira siguiendo las manecillas de un reloj, y si en el mismo campo coloco un positrón, gira con igual radio en dirección contraria a las manecillas de un reloj. Juntar los dos, recuerde que desde el punto de vista ciencia y tecnología se produce un chorro de fotones, pero se desaparecen mutuamente. Ese espejo de la naturaleza es muy importante porque ya sea, entre comillas, ya desde las teorías de Einstein, de relatividad, muchas predicciones mostraban la importancia de la simetría en la naturaleza. Mi exposición en el próximo Congreso Mundial de Ingeniería precisamente va a trabajar con la simetría del espacio-tiempo para el mundo de la corriente alterna en el plano complejo. Pues hay un montón de trabajos que es muy interesante, pues digo, estén siempre atentos a seminarios, semilleros, y sobre todo, viajemos mucho, estemos atentos al conocimiento. Entonces los equipos de positrones en Medellín, entonces son el complemento ideal para la resonancia magnética. Es cuando se ve el funcionamiento directo de un órgano. Entonces, más que mirarle tomas, se está mirando completamente cómo está trabajando. Este logro es importantísimo. Medellín, capital mundial de la salud. O sea, este curso de nosotros es un curso, digamos, un poquitico exigente matemáticamente. Sin embargo, he tratado de socializar al máximo muchos conceptos con el fin de que básicamente tengan las bases suficientes para que trabajen. Uno de los grandes trabajadores en Colombia en la rama biomédica fue un muchacho que fue mi estudiante, compañero de ustedes en la IUE. Él empezó trabajando, arreglando equipos médicos. Le tocaba estar en clase y salir en varios momentos. Él estuvo conmigo en circuitos 1, circuitos 2, algunos de las físicas, y empezó teoría, y a partir de ahí empezó a ser muy reconocido a nivel nacional, y una clínica grande se lo llevó. Y en ese momentico yo fui el pionero. Yo también trabajaba en otra universidad que también quería mucho, pero donde estaba hecha para estudiantes que no tenían forma de ir a clase. O sea, era pura virtualidad, exclusivamente. El hombre atendió mi llamado, actualmente ya es ingeniero, y le cuento que pone un salario bastante grande y se mueve por todo el país. Y actualmente es director de toda la parte de equipos médicos en una de las instituciones más poderosas que tiene Colombia. Entonces, una invitación, muchachos, a que este campo de la parte médica es muy interesante para que ustedes lo exploten.
Si no, si quieren y conservan mis datos y a mitad de año que confiemos que haya mejores condiciones y los hospitales permitan el ingreso de la gente, los que quieran los invito a la León 13, que el ingeniero encargado de la parte de biomédica es muy amigo y nos ha permitido la entrada. De hecho, yo estuve allá hace como 2 años con el profesor Yepes y varios estudiantes que llevé aleatoriamente, un grupo como de 15 estudiantes. Nos atendieron muy bien y hacemos un recorrido, sobre todo la parte de saber qué resonadores tienen. Y hemos hecho una especie de tertulia con todos los participantes, incluso ese día, pues, la última vez que vimos, participamos varios, mostrando a los estudiantes la importancia de trabajar en el campo de la ingeniería electrónica combinada con la parte biomédica. De hecho, el amigo mío trabaja en la parte biomédica y es ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico también lo llevé a terminar en virtualidad, o sea, personas que van cogiendo un campo donde no pueden asistir a la presencialidad, pero eso no quita, o sea, eh, al contrario, por ejemplo, cuando uno trabaja por medios completamente virtuales, el esfuerzo es más grande, porque le toca a uno, oye, muy rico, compartir muchos conocimientos con todo el mundo, pero hay veces que es fundamental trabajar solos. Me pienso un segundito que se me está acabando la energía del equipo, lo conecto. Un segundito. Perdón. Gracias. Recuerden mi celular, que es el mismo donde está el grupo de WhatsApp. Recuerden mi correo electrónico. Pero quieran algo particular, no oficial de la universidad, me pueden escribir a mi correo con F. Juan Evangelista, parece que es un dominio que yo pago a nivel mundial, @gmail.com. Entonces, confiamos que terminamos este semestre. eh, y vuelvo y les digo, los que necesitan alguna actividad laboral, etcétera, están comunicando, los voy orientando. Y no descarten que algún día podamos trabajar juntos. Eso es algo, de hecho, muchos estudiantes que son ingenieros eh, trabajan o han trabajado conmigo. Precisamente en el campo donde me muevo, han estado conmigo, sobre todo en el último año, han estado dos ingenieros de la IUE muy cerca a mí y han tenido oportunidad de ganarse unos dólares apoyando algunos proyectos. Bien, dentro del campo académico, entonces les hago un reporte para los que hace rato que no había podido venir por cualquier circunstancia del destino. Sin embargo, las grabaciones están. Desde que en mi canal de YouTube están todas las grabaciones. Saben que tienen acceso a comunicarse conmigo. Si no les contesto ahí mismo, a la llamada que me hagan, me escriben, que saben que yo les revuelvo la llamada o el mensaje en el transcurso del día. Dentro de todo el campo de las telecomunicaciones, eso es universal. Sabemos que la gran predicción de Maxwell fue precisamente pensar en las ondas electromagnéticas. Entonces, hoy les hago un repasito, va a resolver un cuestionario que tengo al final. Vuelvo y les advierto que, aprovechando que están acá, yo les iba a colocar un trabajo voluntario con derecho a punto 5 en cualquier, sea en el próximo quiz, sea en la próxima bitácora, donde usted quiera. Los que lo quieran hacer es voluntario. Un ejercicio que si mucho le gastará 2 páginas. Un ejercicio similar al que ya hice en clase, ahorita en el curso del día se los monto. No lo había montado precisamente porque había cierto grado de anormalidad en la institución. Nuestra rectora se unió con el grupo de los siete universidades del medio y organizaron un bloque mediador en medio de la crisis que aqueja a nuestras instituciones. Hay un compromiso de parte de la institución para ser mediadores, mirar cómo contribuimos también a que todo mejore un poco. A raíz de eso, el Consejo Académico determinó hasta el lunes que pasó, este lunes 10, no hacer actividades evaluativas, ningún tipo de trabajos, ningún tipo de academia, y esperar qué va pasando. Desconozco ayer qué pasó porque realmente estoy pues como en la parte final de un proyecto grande, entonces
No, incluso tarde de la noche, como a las 12, traté de mirar y estaba muy lento la conexión en el hotel, entonces no alcancé a enterarme mucho. Hoy me entero, confío de que haya buena voluntad de la gente. No es fácil negociar, pero hay que intentarlo. Entonces, a partir de hoy, les coloco, les aparece la elaboración de la antena de cada uno, ya está asignada para cada uno y se las coloco oficialmente. El ejercicio es muy sencillo, simplemente una antena que funcione y por decir algo, a usted le toca una Yagi, a otro le toca una de media onda, a otro de cuarto de onda, a otra onda helicoidal, pero todas son muy sencillas de hacer, o sea, y la inversión es mínima, así que no se preocupe. Y además les coloco un ejercicio para los que lo quieran hacer. Y ahorita les muestro más o menos la forma del ejercicio. Ya había anunciado cómo iba a ser. ¿Qué requerimos conocer? Es muy importante. O sea, si en la parte de telecomunicaciones va a estar algún día, recuerde que hay que estar censando y cualquier censada de campos, de hecho existen gausómetros, existen aparatos que detectan amplitudes de campo eléctrico y campo magnético, todo eso es medible y es necesario. Recuerde que es de la nueva normatividad en el país. Esto no es nuevo, esto lleva unos casi 20 años, pero no había salido la normalización. Me explico. Yo saco una ley y después de esa ley los especialistas, los legisladores deben empezar a escribir, a decir esa ley cómo se debe ejecutar, esa ley qué recursos tiene, etcétera. Hay muchas leyes o muchos derechos que están establecidos, pero no existe el camino para hacerlo. Por ejemplo, todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero los legisladores les ha dado miedo escribir cuál es el procedimiento, porque comprometerían los recursos del Estado. Entonces, la ley del aborto, y de todo lo que se demoraron, salió la ley del aborto, pero no estaba establecido. La eutanasia, nosotros los científicos nos toca proponer métodos de cómo acabar la vida dignamente. Es un término muy complejo, eso es un problema ético. Algunos de ustedes, de los Santiago, dice, bueno, profe, encontré un método utilizando otras electromagnéticas que permite que el paciente sufra un derrame y se muera sin dolor. Eso es lo que busca la eutanasia, porque sabemos que hay personas que están padeciendo dolores intensos y prefieren la muerte, por ejemplo, en este momento. Tenemos compañeros, yo tengo amigos que están conectados, que están intubados. La intubación es una actividad, yo digo que es perversa, que es muy tenaz. De cada 5 pacientes que se conectan, en las estadísticas muestran que se mueren 3. Quedan 2 vivos, pero no garantiza que no queden con secuelas. Entonces llegan a un punto en el cual se ve tanto el sufrimiento que la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo contribuimos a que esta persona muera dignamente? Y ya la familia dice, sí, que se muera. Por ejemplo, tengo la experiencia personal de mi querida madre estando en Estados Unidos. Fue detectada que tenía un problema, una cardiopatología muy complicada, en el cual el corazón estaba creciendo y no había control en ese momento. Ella tenía mucha fortuna, mi hermano también. Le dieron 3 meses de vida la medicina americana, buscó apoyo en la medicina alemana sin conocer ningún resultado y le dieron el mismo pronóstico, 3 meses de vida. Ella un poco preocupada se vino para Colombia, buscaron todos los recursos para que hicieran un trasplante, fue imposible por las condiciones de su corazón y por su energía positiva, su mente tremendo, que mi mamá fue una mujer, no fue ingeniera, pero su mente era impresionantemente trabajadora y positiva y empezó crisis, su corazón prácticamente ya era muy demasiado grande para la capacidad y así duró 13 años, solamente, pero eso sí, agonizaba casi diario. Pero en los últimos días estuvo conectado a un respirador. Admiro la ciencia, ahí es donde estamos nosotros, equipos manteniendo la vida. Tengo un primo y también tengo un amigo cercano sometido a diálisis. ¿Quién lo mantiene vivo? Nuestra ingeniería. Aquí es donde empieza el talento, la medicina, los ingenieros electrónicos, los mecatrónicos, los de sistemas, trabajando unidos. Digo, hay mucha capacidad económica en la parte médica. Y esas máquinas literalmente son las que mantienen al paciente vivos. Pero mi mamá ya lo había sufriendo tanto que decía a mi familia, hombre, dejémosla morir. Ya hay un deterioro muy grande. Y la longevidad de la vida no tiene sentido si no prolonga la juventud. Ya se no está prolongando. Por desgracia, ninguno de mi familia aceptó eso. Ella sufrió mucho, no quiso volverla a ver.
pareció muy tenaz, hasta que ya los dioses se la llevaron, y bueno, fue un descanso para, sobre todo para ella, muy tenaz, muy, muy difícil. Entonces, es la invitación permanente a estar mirando. Uno siempre está censando. Las leyes salen, pero se demora la regulación. Dentro de las telecomunicaciones ya es obligante que si una antena puede generar, por decir algo, de migraña, puede producir malestar en los ojos, por estar muy chiquitica, la familia puede demandar. Las demandas son muy largas, sí, pero ya existe la ley, ya antes no existía nada que nos protegiera. Ahorita ya hay mecanismos de cómo las multinacionales tienen que empezar a tener en cuenta esto. Entonces me vuelvo un poquitico acá, en este pedacito, y le recuerdo, porque esta es la base de todo. Concepto fundamental, la palabra intensidad. La palabra intensidad es válida en muchos campos del conocimiento. Intensidad para cualquier onda es la potencia por unidad de área. ¿Pero qué es potencia? Es que potencia es energía sobre tiempo. Entonces mucha gente expresa que la intensidad es la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Mira que muy interesante. Porque si usted lo mira matemáticamente, tendría que intensidad es energía sobre el denominador, tiempo por superficie. O sea, energía con respecto al tiempo y con respecto a la superficie. Las unidades son inmortales. Vatios sobre metros cuadrados. Somos muy sensibles. Les decía, una potencia, pongamos, de 10 a la menos 4 en el campo sonoro genera ruptura de tímpanos y genera lo que la medicina llama umbral de dolor. Cualquier concierto, cualquier avión, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete. Tuve oportunidad de estar cerca a, a todo el proceso de lanzamiento de un cohete hace unos años en la NASA. Y eso pues que no estaba al lado. Y eso es impresionante. Es tan impresionante porque si ustedes han leído y les he compartido en clase, el carro de ustedes, incluso el mío, digamos, son carros que están entre 100 y 200 caballos. Un motor de los que arrancan normalmente en este momento, cada motor tiene 12 millones de caballos. Pueden calcular. Y un cohete en ese momento de esas mallas están arrancando con 2, 3 impulsores para producir 41.000 kilómetros por hora y eso lo consiguen en básicamente unos, pongamos unos 58 segundos, póngale máximo 2 minutos, a que el escogido es impresionante. Entonces la palabra intensidad es fundamental para la vida, fundamental para la vida y fundamental en las telecomunicaciones. O sea, yo no puedo estar mirando casa por casa, barrio por barrio, qué está pasando. Lo que hace es tener sensores en varias partes de la ciudad. Está llegando la señal de televisión, está llegando la señal de celular, claro, hay que estar sensando. Todos sabemos que hace el celular todo el tiempo. El celular todo el tiempo lo que está haciendo es diciendo a la satélite, yo estoy aquí, miren. Entonces, de alguna manera estamos en comunicación, no estamos fuera del área. Cuando estoy en las grandes montañas, grandes selvas, necesito medir un terreno utilizando GPS o utilizando SIG, Sistemas de Información Geográfica. Yo lo que tengo que hacer primero es estar así y me toca despejar un pedazo de árboles incluso, para que el satélite sepa que yo estoy ahí, me censa, le digo inicio y empiezo a hacer el recorrido por la finca, si es pequeña pues obviamente, y con eso sé el área del terreno y me da planos y me da isométricos, etcétera. Es muy importante. La palabra intensidad es la más cercana a nosotros. En general, sabemos que la inducción electromagnética es mu por h, donde h es el campo magnético que lo damos en amperios sobre metro. El campo eléctrico lo damos en voltios sobre metro. Mire que es muy importante ese conocimiento previo. Son vectores paralelos. Claro, mu es el factor de conexión que llamamos la permeabilidad magnética. Ya les decía que aquí es donde hay máxima tecnología en el siglo XXI. Aquí tenemos toda esta técnica de celulares, toda la técnica de antenas. Aquí es donde se ha mejorado, en los New. Cuando Ramón comenzaba sus cursos,
magnéticos y comenzó en la institución, digamos, los cursos de máquinas eléctricas, que es un curso aparte, observaron que los mu, toda la parte de inducción que se maneja en el mundo, era con materiales ferromagnéticos, cuyo mu sub r, recuerde, mu es igual a mu sub r por mu sub 0. El mu sub 0 es un valor para el vacío, que es 4pi por ya a la menos 7. Pero el mu sub r en los materiales ferromagnéticos está entre 4000 y 6000. Y con la nueva investigación espacial, precisamente estos viajes han permitido mucha investigación militar y parte de esa investigación militar ha permitido pasar de 6000, se pasó a los 100.000, casi que en los 90. Luego pasamos al millón y eso multiplicamos en 10 a la 7. Y como les comenté, empezando el curso, y vuelvo y les repito, asistí a un seminario internacional donde unos físicos ya han encontrado la técnica para crear materiales electromagnéticos en el laboratorio. Entonces, por decir algo, pasado mañana el grupo de los Santiago, el grupo dice, hombre, profe, nosotros necesitamos un material que tenga un SUR de 87.000 y un SUR de 42.000. Díganos si es posible que ese material exista o no. Entonces, antes de hacerlo, entonces hay una simulación a través de la teoría electromagnética. Eso no es hacerlo, no, es empezar a simular. La simulación nos debe permitir obtener un n que no sea muy alto, o sea, un índice de refracción, y obtener una velocidad que debe ser alta. Alta significa que dé más de 100.000 kilómetros por segundo. Con esas condiciones, entonces, ya mis colegas, ya en el laboratorio, ya empezar, bueno, listo, este material es posible hacerse. Y comienza, pues ya una forma, un truco que ellos han empezado a trabajar para diseñar este tipo de cosas. Eso es maravilloso. Digamos que es el hombre acercándose a la mente de Dios. Cómo empezamos a diseñar materiales desde el laboratorio. Entonces es muy factible, ya recuerdan, por ejemplo, con el descubrimiento del grafeno, por ejemplo, que es va a ser una revolución. Ese momentico pues está comenzando y literalmente era como yo tener acá una hoja de papel y en vez de tener un puente físico, tengo una hoja de papel para que pasen las automulas. Así es la resistencia que pueden encontrar muchos materiales. Eso al principio suena extraño, sin embargo, la experimentación que se ha logrado ha mostrado que hay un futuro importantísimo en eso. De otro detalle importante es, esto que tengo acá, QE más QBB, es la fuerza de Lorentz. Cuando lo igualamos a cero, indica que hay equilibrio. Y ese equilibrio, ya recordemos, si cambiamos de miembro, nos quedaría que el campo eléctrico por carga sería igual a B por B, o sea, velocidad por inducción. Al cambiar de miembro queda negativo y como el producto vectorial es anticonmutativo, se cancelan las cargas y nos queda B por B. ¿Por qué es importante esto? Porque ya sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y si escogemos apropiadamente esta parte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que si B inducción y B velocidad son perpendiculares, entonces la magnitud es magnitud de B por magnitud de B por el seno del ángulo. El seno de 90 es 1. Entonces, este caso particular lo hacemos con las ondas electromagnéticas en el vacío. O sea, la mayor parte de las telecomunicaciones las hacemos en el vacío. Una pequeña parte la hacemos a través de fibras ópticas. Pero en el vacío es donde yo tengo las naves espaciales viajando en este momento. Ya les dije, tenemos naves a 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, naves que salieron del sistema solar, que mide 13.000 millones. Tenemos naves en Marte, tenemos naves en la Luna, tenemos naves en la Tierra, tenemos satélites, etcétera. Pues particularmente también tengo un desarrollo en esa parte. Y tenemos otro grupo de trabajo en la parte de satélites. De nosotros en la familia no AA, que son satélites gratuitos y se permite software también gratuito, pidiendo el permiso. Este dato es muy importante. Si la onda está en el vacío, C es igual al cociente de estatos. Si no está en el vacío, entonces colocamos aquí B. Listo, aquí pongamos B. Y entonces aquí en esa relación podemos colocar B simplemente. Listo. Vector de Poynting, vuelvo y lo recuerdo, nos indica siempre hacia dónde viaja la onda. El producto vectorial de E por H, pongamos que es en la dirección Y
H en J, entonces I por J nos da K. Entonces, E por H nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Ese es un dato fundamental. Si yo sé cómo vibra el campo eléctrico, cómo vibra el campo magnético, sospecho inmediatamente hacia dónde va la onda. Y además, este vector es el que me concentra la energía del trabajo de la onda. Entonces, mire que la definición es E por H. Este es un trabajo que precisamente un físico, que precisamente el doctor Poynting. Y, ojo, a nivel práctico, yo no puedo estar censando cuadro por cuadro, yo busco promedios. Entonces, aquí, para terminar este pedacito, el promedio del vector de Poynting, o sea, el promedio de esto sería, no el promedio de cada uno, no, sino que recuerden, la forma del campo eléctrico, ¿cuál es? Es una amplitud por coseno de omega t más kx. Muy bien. En la dirección I, J o K. Y el vector B nos va a dar un vector parecido, o sea, una magnitud, pongamos B, coseno de lo mismo, pero en una dirección diferente, pongamos J o K. Si este está en I, este estará en J o en K. Si este está en J, este estará en I o en K. Acuérdense, esa es la relación. Y, ojo, cada uno se puede prestar en función del otro, pero sus magnitudes van a ser magnitud de E por magnitud de B por el seno del ángulo, que sería 90, que es 1. Pero ojo, nos quedaría magnitud, o sea, amplitud de E por amplitud de B, aquí quedaría un coseno, por otro coseno quedaría coseno al cuadrado. Y el coseno al cuadrado, pues eso es más importante. El promedio del seno, el coseno da 0, porque sube y baja. Pero el promedio del seno al cuadrado, el coseno al cuadrado es un medio. Entonces esto nos queda medible. Puedo medir la amplitud del campo en cualquier esquina, del eléctrico al magnético, y simplemente sé que es sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque el promedio del coseno al cuadrado es un medio. Entonces, esto que tengo acá, esta relación amarillo, la vamos a utilizar mucho. Entonces, se nos acabó el tiempo, hacemos un descansito de 4 minutos y volvemos. Saludamos a Emanuel, que nos vaya muy bien hoy.